Imagina un muchacho olvidado por su propia familia. Mientras sus hermanos eran honrados en casa, él pasaba sus días cuidando ovejas en los campos solitarios. Nadie pensaba que serviría para algo grande, pero ese joven pastor, llamado David, sería elegido por Dios para derrotar gigantes, gobernar Israel y convertirse en uno de los reyes más recordados de toda la historia. El profeta Samuel caminaba con paso firme hacia Belén. Dios lo había enviado con una misión peligrosa y secreta: ungir al próximo rey de Israel. Saúl, el rey actual, había desobedecido gravemente a Dios. El Señor lo había desechado y ahora buscaba un nuevo hombre, conforme a su corazón. Samuel llegó a la casa de Isaí, un hombre con muchos hijos. Uno a uno, los jóvenes pasaron delante del profeta. El primero, alto y fuerte, impresionó a Samuel. Seguramente este es el ungido del Señor, pensó. Pero Dios lo detuvo. No mires su apariencia ni lo alto de su estatura, porque yo no miro lo que mira el hombre. El hombre se fija en lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón, uno tras otro. 7 hijos fueron presentados. Todos parecían buenos candidatos, pero Dios rechazó a cada uno. Entonces Samuel preguntó: ¿son estos todos tus hijos? Isaí dudó un instante, casi avergonzado. Queda el menor, pero él está cuidando las ovejas. Lo llamaron de inmediato. Y cuando David entró, el profeta lo vio. Un muchacho joven, de aspecto sencillo, con ojos brillantes y rostro que reflejaba vida. Dios habló al corazón de Samuel: levántate y úngelo, este es. En ese instante, el aceite fue derramado sobre su cabeza, y el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. Mientras sus hermanos miraban en silencio, sin comprender, el plan de Dios comenzaba. David volvió al campo, aunque había sido ungido en secreto. Su vida diaria no cambió de inmediato. Seguía cuidando ovejas bajo el sol ardiente, enfrentando noches frías, defendiendo al rebaño de leones y osos. Ahí, en la soledad del campo, David aprendió a tocar el arpa y a escribir canciones. Canciones que más tarde se convertirían en los salmos, palabras de fe que millones repiten hasta hoy. Mientras muchos pensaban que estaba perdiendo el tiempo, en realidad estaba siendo entrenado por Dios. Aprendió a usar la honda con precisión. Aprendió a depender del Señor en cada batalla contra las fieras. Aprendió a confiar, incluso cuando nadie lo veía. Dios suele preparar a sus guerreros en secreto, en lugares donde nadie los aplaude. Y eso nos enseña que la grandeza no empieza en los palacios, sino en los campos de obediencia y fidelidad. Mientras tanto, en el palacio real, el rey Saúl caía en la oscuridad. Un espíritu maligno lo atormentaba. Sus siervos le sugirieron buscar a alguien que supiera tocar el arpa para calmarlo. «Conozco a un joven de Belén, hijo de Isaí», dijo uno. «Es valiente, toca bien y el Señor está con él». David fue llamado. El pastor entró en los pasillos del palacio, donde resonaban los ecos de grandeza y poder. Y allí, ante el rey que aún gobernaba, comenzó a tocar melodías que traían paz. La música de David calmaba la angustia de Saúl. Sin saberlo, David ya estaba entrando en el mundo que algún día gobernaría. Dios lo estaba posicionando paso a paso. Pero la historia cambió de rumbo con un desafío inesperado. El pueblo de Israel entró en guerra contra los filisteos. En medio de aquella batalla, apareció un guerrero temido en toda la región: Goliat, un gigante de más de 3 metros de altura, armado con lanza, espada y una armadura imposible de penetrar. Cada mañana, durante 40 días, Goliat se acercaba al valle y gritaba con voz burlona: «Elijan a un hombre que luche contra mí. Si él me vence, nosotros seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos». Las palabras retumbaban en el corazón de los israelitas. Nadie se atrevía a enfrentarlo, ni siquiera el rey Saúl. El ejército entero temblaba, hasta que un muchacho apareció en el campamento. David no había ido a pelear. Su padre lo había enviado simplemente a llevar comida a sus hermanos y traer noticias. Pero al llegar, escuchó la voz de Goliat resonando en el valle. Lo vio desafiar no solo al ejército de Israel, sino al Dios viviente. Y algo ardió en su corazón.
¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Las palabras de David llegaron a oídos del rey. Saúl lo mandó llamar. «Señor rey», dijo David, «no tenga miedo. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo». Saúl lo miró con incredulidad. «Eres solo un muchacho. Él ha sido un guerrero desde su juventud». Pero David no retrocedió. «Cuando un león o un oso venía contra mis ovejas, yo lo enfrentaba, y Dios me libró. Ese mismo Dios me librará de la mano de este filisteo». Saúl, sin otra opción, aceptó. Le ofreció su armadura, pero David no podía ni caminar con ella. Se la quitó, tomó su cayado de pastor, su honda, y 5 piedras lisas del arroyo. La tensión del valle era insoportable. 2 ejércitos callados miraban desde las colinas. El gigante avanzaba, su sombra cubría la tierra. Cuando vio a David, se burló. ¿Soy acaso un perro para que vengas contra mí con palos? Lo maldijo en nombre de sus dioses y prometió destrozarlo. Pero David levantó la voz y declaró con valentía: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo Él te entregará en mis manos». El muchacho corrió hacia el gigante. Puso una piedra en su honda, la giró con fuerza y la lanzó. La piedra voló recta y certera, golpeando la frente de Goliat. El gigante cayó al suelo con estruendo, y el ejército de Israel estalló en un grito de victoria. David no ganó por ser más fuerte, no ganó por tener mejor armadura, ganó porque confiaba en el poder de Dios. Los gigantes no caen con espadas humanas, caen cuando alguien se atreve a creerle a Dios. Hoy, tú también enfrentas gigantes, problemas que parecen imposibles, situaciones que te superan, pero como David, puedes decir: «El Señor que me libró antes, me librará ahora». La victoria contra Goliat no fue el final de la historia de David. Fue apenas el comienzo. Ese joven pastor, que derrotó al gigante con una honda y una piedra, no imaginaba que ese triunfo lo llevaría a un camino lleno de honores, pero también de celos, persecución y pruebas que pondrían a prueba su corazón. Cuando David regresó del campo de batalla, el pueblo lo recibió con cánticos y danzas. Las mujeres entonaban: «Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000». La fama de aquel muchacho comenzó a crecer. Había pasado de ser un pastor desconocido a convertirse en el héroe de Israel. ¿Te das cuenta? Muchas veces, las victorias que Dios te da despiertan admiración en algunos, pero en otros despiertan celos. El rey Saúl, que había sido el más poderoso de Israel, empezó a sentir cómo su corazón se llenaba de sombra. La envidia lo devoraba en silencio. Cada vez que veía a David, recordaba que Dios estaba con él y que ya no estaba con Saúl. En más de una ocasión, en su locura, Saúl arrojó su lanza contra David, intentando matarlo, pero Dios protegía al joven ungido. El favor de Dios en tu vida puede despertar la furia de quienes han perdido su propósito. En medio de esta tormenta, David encontró un amigo leal, Jonatán, el hijo de Saúl. La Biblia dice que el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó como a sí mismo, un príncipe, que sabía que David era el elegido de Dios. En lugar de competir, lo apoyó. Cuando Dios tiene un plan para ti, pondrá a tu lado personas que te impulsen, aun cuando tengan todo para ser tus rivales. Los celos de Saúl se transformaron en persecución abierta. David tuvo que huir, esconderse en cuevas, vagar por el desierto, rodeado de hombres endeudados y rechazados, que se convirtieron en sus seguidores. Un futuro rey, viviendo como fugitivo. Antes de sentarse en el trono, David tuvo que aprender en el desierto a depender solo de Dios. En una ocasión, Saúl entró en una cueva para descansar, sin saber que David estaba escondido allí. David pudo matarlo fácilmente, pero no lo hizo. En lugar de eso, cortó un pedazo de su manto y luego le gritó desde lejos: «Mira, rey, hoy pude quitarte la vida, pero no lo hice, porque no alzaré mi mano contra el ungido del Señor». David nos enseña que la grandeza no se mide por la fuerza para vengarse,
sino por la humildad para esperar el tiempo de Dios. Tras años de persecución llegó el día. Saúl murió en la batalla, y el pueblo clamó por David como su rey. El muchacho que había cuidado ovejas, ahora cuidaba a toda una nación. El pastor se convirtió en rey, el ungido, en el hombre conforme al corazón de Dios. La historia de David nos muestra que el camino hacia la promesa no siempre es recto ni fácil. Hay desiertos, traiciones, enemigos y lágrimas. Pero si permaneces fiel, Dios cumplirá lo que te prometió. Tal vez hoy tú estés como David en el campo, olvidado, o en el desierto perseguido. Recuerda, lo que Dios dijo de ti se cumplirá. Él no miente y su tiempo es perfecto. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video para que más personas reciban esperanza.